Quiero escuchar y quiero alimentarme. No quiero alimentar el cuerpo, quiero alimentar el espíritu. Amén. Y el alma, que es lo que nosotros necesitamos tener intacto, impecable, si queremos estar en los reinos de los cielos. Amén. Que Dios le bendiga. Se mira muy hermosa, amada iglesia. Usted ahí abajo y yo acá nervioso. Amén. Arriba. Siempre le digo, cuando nos subimos a este lugar, nos tiemblan los pies. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un temor muy grande cuando llegamos a este lugar, porque le tenemos mucha reverencia a nuestro Padre Celestial. Amén. Bendito y alabado es su nombre. Un temor no malo, sino un temor sagrado hacia la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Pero con todo y ese gozo, me voy a sonreír para no llorar, pero créame, amada iglesia, que hay una palabra que sé que va a ser de bendición para su vida en esta noche. Porque así como ya lo fue para mí, sé que también va a ser para usted. Una palabra que he andado meditando, créame que usted me ha escuchado en estos días, quizás muy calmado, muy callado. El hermano Madrid en este mes que ha pasado no lo hemos escuchado mucho. He andado meditando mucho, pensando, hablando con Papá Dios, como siempre, teniendo ese cordón directo con el Padre, para así poder tener también esa alianza, amén, para con nosotros. Una palabra que Él me daba, y quizás es una palabra dura, pero es una palabra que está escrita en esta palabra. No me la inventé yo, amada iglesia, está aquí, en este bendito libro sagrado, amén. Pero así es, así fue en el Antiguo Testamento, así fue en el Nuevo Testamento, y así sigue siendo en esta vida, porque esta palabra es viva y eficaz, y dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Amén. ¿Cuántos lo creen, amada iglesia? Aleluya, hay poder en Cristo. Así, con ese gozo, amada iglesia, yo le voy a pedir, sin más preámbulo, como siempre digo, amada iglesia, yo vengo a lo que vengo, a predicar la palabra del Señor. Amén. Le voy a pedir que abra sus sagradas y benditas escrituras en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. ¿Sabe? Una historia muy conocida, amada iglesia. Una historia muy conocida, un pasaje muy... Le tengo dos historias en este día, que son dos historias muy conocidas y muy predicadas. Pero se ha predicado mucho de una cosa, mas el Señor me da una palabra también, que es algo muy hermoso, que estaba aquí y que no he escuchado mucho que la han predicado. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 6 al 17. Y cuando usted lo tenga, me contesta con un poderoso amén. Hay poder en Jesús. Alabado es su nombre. Capítulo 11, segunda de Samuel 11, 6 al 17. Y leemos la bendita palabra tal y como está escrita en este sagrado libro, honrando a los tres grandes, al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia de Dios dice, amén. Y a su letra dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y a Joab envió a Urías, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa?
Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están debajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió, que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Ayúdeme a orar, amada iglesia. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor mío. Amantísimo Rey de gloria, aquí estoy delante de su presencia una vez más, Señor mío, pidiéndole, Padre eterno, perdón, Dios mío, por mis faltas, por mis errores, Señor. Le pido, Dios mío, que sea usted perdonando mis pecados, Padre, en esta hora, Dios mío. Y le ruego, Padre eterno, que sea usted, Dios mío, todopoderoso, tomando el control, Padre eterno, de mi boca, Señor, de mi mente, de mi corazón en esta hora, Señor mío. Que sea su Santo Espíritu, Padre eterno, hablando por medio de mí, Señor amado. Que no sea Marvin el que hable en esta hora, Señor mío, sino su Santo Espíritu, Padre eterno, usándome para su honra y su gloria, Señor. Yo me aparto en esta hora, Señor mío, y sea usted obrando, Padre eterno, en mi vida, conforme su voluntad, Señor. Poderoso Rey de gloria, yo le pido en esta hora, Padre eterno, que mediante esta palabra está siendo predicada, Señor mío, que sea su Santo Espíritu, Padre eterno, obrando en las mentes, Señor, libertando al cautivo, Padre eterno, rompiendo cadenas, poderoso Rey de gloria. Sea usted glorificándose, Padre eterno. Oh, bendito y alabado es su nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, le ruego, Señor mío, que obre conforme su voluntad, Padre, y que esta palabra no regrese vacía, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, se lo pido. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Bendito y alabado es su nombre. Gloria sea a Dios. Hay poder en Cristo, amada iglesia. Mire, amada iglesia, yo le puse el tema a esta palabra: quita la mirada del hombre si quieres ser salvo. Y ayer hablaba con un hermano y mire que le decía algo al varón, y el varón me dijo la confirmación del mensaje. ¿Sabe? Es algo muy hermoso cuando usted le está pidiendo a Dios una palabra, le ha pedido confirmación, se la dio 1 o 2 veces y después le vuelve a terminar la confirmación. Amén. Un hermano me decía ayer: confía en Dios, que Dios nunca lo dejará solo. Amén. Y me gozaba con esa palabra, me iba gozando con esa palabra, ¿me entiende? Porque yo decía: qué verdad más grande me ha dicho mi hermano. Gloria sea a Dios. Bendito, alabado es su nombre. Pero yo lo quiero regresar, amada iglesia, un poquito para atrás en el contexto de esta bendita palabra, en el capítulo 9, donde nosotros miramos el pecado de David con Betsabé.
Conocemos muy bien nosotros esa palabra, ¿me entienden? Y sabíamos quién era el rey David. Sabíamos o sabemos quién era Betsabé. Era la esposa de Urías Eteo, el que en el pasaje que acabamos de leer fue sacrificado, pero condenado injustamente. Amén. ¿Por quién? Por el hombre. ¿Quién era Urías Eteo? Se dice que Urías Eteo venía de una descendencia hitita, de un pueblo hitita. Amén, que venía de la descendencia de Noé. Eso era de los heteos, un pueblo que habitaba en la ciudad o en el lugar de Canaán antes de lo que los israelitas fuesen tomando esa ciudad. Antes de ello eran los hititas los que habitaban en esa tierra. Acordémonos lo que nos decía la predicadora de ayer. Hablaba de Canaán, que después de ser un nombre se convirtió en una ciudad. Un nombre de una persona se convirtió en nombre de una ciudad. Así mismo es. Entonces, esta palabra, los hititas venían de ese pueblo, de esa descendencia de Canaán, antes de ser habitada por los israelitas. Amén. Imagínense, un varón que no era judío, en primer lugar, era hitita, no era israelita, no era judío, no era hebreo, no era de Judá, era extranjero. Pero vemos ahí la fidelidad de ese soldado. Dice que era un soldado, según historia que averigüé, profundizando un poquito más en el tema. Urías Eteo se dice que era un guerrero, un soldado de la élite del ejército de David. Era uno de los más fieles y leales al rey David. Por eso el tema: quita la mirada del hombre si quiere ser salvo. Porque el hombre traiciona, el hombre nos juzga, el hombre nos acusa, pero tenemos un Dios justo, que Él es fiel y verdadero. Aún usted y yo con nuestros defectos, Él nos ama. Aún nosotros siéndole fiel a Él, Él sigue siendo fiel. Siéndole infiel a Él, Él sigue siendo fiel a nosotros, amada iglesia. Amén. Es algo muy hermoso. Pero yo leía esta historia y me tocaba el corazón, porque si usted ve lo que acabamos de leer, dice que, usted sabe lo que dice aquí en el 9, lo que pasó en la historia de Betsabé, que el rey David la miró que se bañaba y de ahí la mandó a traer. Dice que la trajo a él, durmió con ella. Dice que después de eso se limpió su inmundicia, regresó a su casa Betsabé. Luego del tiempo, como no hay pecado que no pueda ser revelado en la tierra, amén, porque Dios todo lo saca a luz, amada iglesia. Entonces dice que al tiempo, dice que ella le mandó avisar al rey David, le dijo que había quedado encinta, estaba embarazada. Y fue cuando empezó esta historia que le acabo de leer. Amén. Entonces fue cuando el rey David dijo: bueno, voy a hacer que esto trabaje así. Así es el enemigo cuando nosotros nos quedamos calmados en casita, hermano. Cuando hay un pueblo clamando por usted o por mí, que muchas veces sobrevivimos de las oraciones de otros, aunque muchas veces no nos guste, pero muchas veces estamos de pie por las oraciones de mamá, de papá, de mi hermano, de mi pastor, de mi líder, o de cualquier otro hermanito que tiene misericordia de nosotros, y en sus oraciones el Señor le pone: ora, clama por tu hermano, clama por tu hermanito que está ahí todavía, mira, que se levante, que Dios lo levante y lo fortalezca, amén. Pero mire, así es el hombre. El rey David se le olvidó que era un soldado que le había servido en todo, un hombre que le había dado
prácticamente su vida, toda su juventud, guerrero. ¿Y qué significa ser un guerrero? ¿Qué significa ser un soldado? Le puedo explicar un poquito, con mi poquita experiencia que tengo. Ser un soldado es estar en la línea de batalla. Aquí dice que le mandó una carta donde mire cómo actúa el enemigo en la mente del rey David. Le dijo, ok, yo no lo pude hacer que fuera con su esposa, pero más no miraba la lealtad de ese varón. El hombre vino porque el rey David lo llamó, le dio una orden, no le dijo, hey, por favor, decirle a Urías Eteo que venga. No le dijo, por favor. Le dijo, mándame a Urías Eteo. Fue una orden que le mandó al general que estaba en combate. El pueblo de Israel estaba en la línea de fuego. La línea de fuego significa estar en la línea de batalla. Ustedes, nosotros aquí y el otro ejército contrario al otro lado, esperando el momento que se diga al ataque. Y ahí, sálvese quien pueda y luche a hacer lo que tenga que hacer. No tenga misericordia, porque el de allá no va a tener misericordia por usted. Y eso fue lo que no tuvo el rey David. Pero no lo hizo con su enemigo, lo hizo con su propio siervo. Y eso duele, iglesia, ¿sabe? Eso duele. Eso duele cuando escuchamos comentarios de nuestros propios hermanos. Eso duele, ¿me entiende? Y lo único que nos queda hacer es clamarle a Dios, pedirle al Señor que tenga misericordia por ambos, amén. Porque eso es lo que está pasando ahora en tiempo. Estamos viendo cosas muy difíciles, traiciones, pero eso no es nuevo para usted que es hermano en Cristo. Usted que conoce la palabra, eso no es nuevo, amada iglesia. Este libro está lleno de muchas traiciones. En este libro podemos encontrar tantas traiciones como esta y como otra que tengo aquí, ¿me entiende? Pero mire, lo que yo le quiero decir es la fidelidad de este varón, de Urías Eteo. Le hizo una carta el rey David al general de él, al que le acababa de decir él, como yo, mi señor, mi rey, voy a venir a dormir en mi casa con mi esposa, cuando allá tengo mis compañeros que están en el campo de batalla. ¿Cómo yo voy a venir a comer y a saciarme de manjares en la casa real con usted, mi rey? Y allá están unos hermanos míos guerreando, peleando, quizás solo comiendo tortilla con sal. ¿Me entiende? ¿A qué me quiero referir con esto, amada iglesia? Que muchas veces nosotros lo que hacemos es estar hablando al hermano, estar criticando al hermano. No sabemos su condición, pero estamos criticándolo en vez de estar de rodillas diciendo, Señor, ayuda a mi hermanito, Padre eterno, fortalece a mi hermano que está ahí. Yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé cuál es la prueba dura que él tiene, pero te pido, Señor, que tenga misericordia de él y lo levantes, Padre eterno, fortalécelo, Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Ese es el amor que nosotros debemos mostrar por nuestros hermanos. Amén. No juzgarnos. No, amada iglesia. Es presentar al Señor Jesucristo como Él lo hizo en la tierra. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Él. Pero el rey David creía que este secreto ya estaba oculto y su pecado ya estaba resuelto. Entonces, como miró que no pudo vencer a Urías Eteo en su casa, entonces, ¿qué hizo? Vino y le dijo, ok, quédate 3 días aquí. Él dijo, bueno, en uno de estos 3 días, mañana lo voy a embriagar bien. Miren lo que hace el alcohol, aleluya. Lo voy a embriagar bien. Y yo sé que ya medio borrachito, quizás sienta deseos de ir con su esposa. Y ahí yo me limpio y me lavo las manos como Poncio Pilato, amén. Pero qué lindo es nuestro Padre Celestial. Porque ¿sabe por qué, amada iglesia?
Urías Eteo era fiel a su rey, era leal a su rey en la tierra, pero era más leal al Rey de Reyes que estaba en el cielo, a él. Y como él era leal y fiel a Dios Todopoderoso, ese Dios hizo justicia por él, porque el rey David merecía la muerte. La paga del pecado es muerte, eso dice la palabra, y eso era lo que merecía el rey David. Aún así el Señor tuvo misericordia por él, amén, pero no se quedó sin justicia. Y el Señor hizo justicia por Urías Eteo, aún Urías Eteo no sabiendo, o quizás sí se dio cuenta. Recuerde, dice que estuvo 3 días ahí. Quizás el hombre por medio de los empleados escuchó: oh, tu esposa vino aquí a la casa del rey. Pero dígame, amada iglesia, ¿qué podía hacer Urías Eteo, un siervo del rey, contra el rey David? ¿Qué podía hacer con él, contra él? Era su voz contra la de él. Y el rey David de eso tomó ventaja. Pero el rey David se le olvidaba que arriba tenía un rey que lo había puesto a él. Y ese rey fue el que hizo justicia. Y así es, amada iglesia. Cuando usted es leal a su Dios, cuando usted es fiel a su Dios, se va a encontrar por circunstancias difíciles en la vida, duras, pero ahí va a estar ese Dios. Nunca lo va a dejar solo, nunca nos ha desamparado, porque esa es una promesa que Él nos ha dejado en esta palabra. Dice que Él es fiel y verdadero, y vendrá, dice, con ese rótulo en su pecho y en su pierna, en su muslo, dice, donde dirá: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así le veremos. Pero mire, amada iglesia, lo que yo le quiero decir, qué ejemplo y qué justicia la que hizo el Señor con Urías Eteo. El rey David ya había dado por hecho que todo estaba bien. Donde miró que no lo venció, ¿qué hizo? Hizo una carta. Aún, mire la fidelidad de ese soldado, de ese guerrero. Quizás podía haber abierto la carta en el camino y de haber dicho: bueno, voy a leer qué le manda a decir el rey a mi comandante. No lo hizo. Llevaba su sentencia de muerte en su mano. Pero mire su lealtad de ese soldado. No la abrió y fue obediente hasta el último momento en la tierra, y le fue fiel a su rey y a su comandante, sirviendo en el campo de batalla. Mas no sabía que allí estaba su final, y no sabía que estaba sentenciado injustamente, estaba siendo juzgado y sentenciado injustamente, y así murió. Pero qué lindo es nuestro Dios, porque Él sí vengó su muerte. Por lo que pasó, le dijo al rey David: la espada nunca se apartará de tu casa. Y así fue, amada iglesia. David sabía, era un varón de combate. El rey David era un hombre de combate, lo podemos ver en la Biblia. Fue un hombre, en mi lenguaje militar le puedo decir, sanguinario. El hombre mató y descabezó, hizo de cualquier cosa. Y muchos dicen: pero ¿cómo Dios decía que el rey David tenía el corazón conforme a él, si era un hombre sanguinario, sin misericordia? No, eso eran esos tiempos, y así se combatía para lograr ganar las batallas y poseer las tierras que él iba llevando. Mas no lo hacía tampoco porque él quería, sino porque también el rey David se comunicaba con Dios. Pero también en momentos cuando le abrimos una ventanita al enemigo, por ahí entró, amigo. Y él no pide permiso. Él no pide permiso, amada iglesia. Él entra sin misericordia. Así es que
Así murió Urías Eteo, pero también así fue vengada su muerte. Amén. Poderoso es Cristo, alabado es su nombre. Hay poder en Jesús. Créame que yo leí esta palabra y mi corazón se compungía, porque no es fácil, amada iglesia, estar en el campo de batalla, ¿me entiende? Peleando por sus hermanos o peleando por sus soldados. Yo lo viví, yo viví esa experiencia. Mientras mi país dormían felices a medianoche, yo caminaba montañas con un M16, con 10 cargadores en el lomo, una mochila, una ración de comida que me alimentaba por 24 horas, un poquito de comida, caminando semanas en montaña, con los pies llagados, recibiendo lluvia, frío, sol, y mi gente descansando, todo por cuidar mi pueblo. Sabe que yo me identificaba, pero también me dolía mi corazón, porque así como yo vi morir muchos compañeros míos en el campo de batalla, así me imaginaba que murió Urías. Aleluya. Como un perro lo mataron y lo hicieron injustamente. ¿Sabe? Eso es algo que duele cuando usted le es leal a alguien y escucha que un mal comentario que le duele en su corazón. Es duro, amada iglesia. Es duro, créame que es duro. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que nos da la oportunidad para que nosotros recapacitemos, entremos, ¿me entienden? En memoria y digamos: Señor, pero ayúdenos a serle fiel y a seguir firmes en su camino, Padre. Y Él lo hace, amada iglesia. Él nos restaura, Él lo levanta, Él lo ayuda, ¿me entiende? Él lo vuelve a levantar y le vuelve a dar esa fuerza que usted ha perdido, ese ánimo, ese desánimo que usted ha tenido por tiempo. Dios lo vuelve a rescatar, lo renueva, lo levanta, su espíritu le da fuerza, lo vuelve a guiar por medio de su Santo Espíritu y lo vuelve a empujar al camino por el que debe de seguir. Amén. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Hay poder en Jesús, amada iglesia. Gloria sea su nombre. Mire lo que dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. No le digo que no tenemos que tenemos. Estamos bajo una guía jerárquica. Una guía jerárquica tenemos un orden. Y si somos cristianos, tenemos un pastor, tenemos un líder, y de ahí seguimos nosotros. ¿Me entiende? Aquí en la tierra. Pero ante todo, usted sabe que tenemos un Dios todopoderoso, al primero que nosotros tenemos que pedirle la guianza y tenemos que pedirle la fortaleza, y que nos dé el discernimiento y el entendimiento de su palabra para saber lo que estamos llevando. Amén. Bendito es su nombre. Pero mire, también en la Biblia vemos que está llena de muchas traiciones, amada iglesia, muchas traiciones. Aquí yo le puedo hacer una vigilia de decirle cuántas traiciones tenemos en la palabra del Señor. Y eran unos con otros, ¿me entiende? Mire, hablaba mi hermano Coré, ¿me entiende? No el artista, sino no el músico, sino el otro que se rebeló contra Moisés. Ahí empezó. No empezó ahí, empezó ahí arriba, donde el querubín se rebeló contra el Padre, contra el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahí empezó toda la situación difícil, ¿me entiende? Y desde ahí venimos acarreando tantas cosas
Y las vemos en este libro. Las hemos leído en este libro. Tenemos el ejemplo en este libro. Y también nosotros mismos seguimos haciendo lo mismo que hicieron estos antepasados. ¿Por qué? Porque todavía nos falta madurez espiritual. Nos falta firmeza espiritual. Nos falta decisión para que nosotros emprendamos este camino en el cual estamos. Tengo otra historia, amada iglesia, muy, pero muy triste también. Y lo voy a llevar a 2 de Samuel 9:7. Mire lo que dice. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aleluya. ¿Escuchó? Otra promesa que el rey David le daba a otro siervo de él. Él le dijo a Mefiboset: hay alguien de la casa de Saúl al que yo pueda hacer misericordia por amor a mi amigo Jonatán, dijo. Y le dijo Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Era un criado también de ahí. Siba. Siba era un criado también del rey David. Y le dijo: sí, señor. Le dijo: hay uno en Lodebar. Lodebar era un lugar donde el rey David conocía ahí, ¿sabe? El rey David ahí estuvo, por ahí anduvo escondido en esas tierras, cuando andaba huyendo. Él sabía dónde era Lodebar, qué era Lodebar. Una tierra desierta, sin nada, ¿me entiende? Donde no había nada que comer, nada que plantar. Él sabía. Y le dijo: ahí está uno, un descendiente todavía de la familia de Saúl. Y el rey David allí tuvo misericordia. Allí tuvo misericordia en ese momento. Y le dijo: tráelo. Le dijo, porque yo quiero conocer quién es él. Amén. Poderoso es su nombre. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué significa? Era una promesa, era que le estaba dando. Usted sabe muy bien que la palabra de un rey en esos entonces valía muchísimo, muchísimo. ¿Y qué le contestó Mefiboset? Vayamos ahí mismo al versículo 8 hasta el 13. Ahí mismo en el capítulo 9. Démosle continuación al 7, del 8 hasta el 13. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: escuche, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero escuche, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos
del rey. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Poderoso es Cristo. Mire la otra promesa y la otra traición que hace el Señor, el rey David, a Mefiboset. ¿Por qué? Y nos preguntamos, ¿por qué el rey David le haría eso a Mefiboset? Ahí había otro. Había alguien que tenía envidia. Había alguien que estaba bien primero. ¿Me entiende? Y después lo degradaron. Lo bajaron abajo. ¿Me entiende? Siba quizás estaba arriba cuando no había aparecido Mefiboset. Pero después, mire, lo bajaron abajo a ser sirviente. Y hay muchos que no nos gusta ni siquiera pasar la escoba en la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué será, iglesia? Nos llamaron solamente para predicar que tengo 10 títulos guindados en mi casa, maestría, teología, tanto que tenemos, y no nos gusta pasar ni siquiera limpiar y recoger un sucio en la casa de Dios, donde es este lugar donde venimos a recibir bendición, donde aquí nos venimos a gozar, amada iglesia, donde aquí venimos nosotros a salir muchas veces llenos de una paz, un gozo, una libertad, cuando muchas veces, se lo digo por experiencia, que muchas veces yo he llegado quizás atribulado o entrado por esa puerta, pero cuando salgo de aquí, un hermanito, una hermanita predica una palabra y me voy con un gozo porque agarro una palabra de esa, de la que ella no está de aquí, ¿me entiende? Y recibo esa palabra y esa es la que me da fuerza. No le digo todo el abecedario, aunque sea la A y la B, pero con esa me voy gozoso para afuera otra vez. Ya no me voy como entré. Ya me salgo de aquí con una paz y una tranquilidad donde digo, Señor, gracias por esa liberación que me has dado, porque venía atribulado, Padre. Y es entendible, amada iglesia. Es entendible. El afán de este mundo nos tiene muchas veces atados. ¿Me entiende? Pero Dios es maravilloso y fiel. Él sabe cómo usted llegó a esta casa. Él sabe cómo ha llegado a esta casa. Pero Él sabe que también no lo va a dejar ir como entró. Si entró atribulado, si entró quizás atormentado, si entró molesto, quizás cansado, preocupado. Pero de aquí una palabra Dios le da y sale un poquito en paz, con gozo de este lugar. Amén. Bendito y alabado es su nombre. Así como el Señor, ¿me entiende?, hablaba y le daba esta palabra. ¿Me entiende? A Mefiboset, el rey David le daba unas promesas, le daba palabras. Así también el Señor a nosotros nos ha dado promesas y nos da palabras. Palabras de Él, ¿me entiende? Palabra que no cae al piso. Palabra que nosotros, si la tomamos en nuestro corazón y la hacemos nuestra, esa palabra va a obrar en su corazón, en su mente, en su vida. ¿Me entiende? Y va a dar fruto también de ella. ¿Tiene? Entonces, pero aquí, como el varón era, dice, ileso de sus 2 piernas, no podía caminar. No podía caminar. Dependía de alguien que lo anduviera. Mefiboset dice que era cojo de sus 2 pies. ¿Qué hizo el Señor? El rey David le prometió muchas cosas, 3 cosas. ¿Me entiende? Le ofreció misericordia y no la tuvo con Mefiboset. Le ofreció todas las tierras de Saúl y al final se las vino quitando. ¿Por qué? Una, porque muchas veces
A veces no entendemos los planes de Dios en nuestra vida. Cuando el Señor a usted le da algo, es que le está pidiendo a cambio. Y cuando el Señor le pide a usted algo, es porque Él le quiere dar algo más. Pero muchas veces no entendemos el plan de Dios con nosotros. ¿Me entiende? Y nos quedamos en medio. No damos ni tampoco recibimos. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, pedís, pero pedís mal. Bendito es su nombre, gloria a Dios. David le da por siervo a Siba para que le sirva a Mefiboset, y estas fueron las promesas de él. Amén. Ahora vemos la traición de Siba también de David. Siba fue el mismo que le dio la información. Escúchenme. Siba fue el mismo hombre que le dijo al rey David: sí, yo conozco uno, Señor. Hay uno que está vivo, yo lo conozco. Y me imagino que después Siba se arrepintió, le dijo: ahora este ya me vino a quitar el puesto que yo tenía aquí en la casa real. ¿Me entiende? Entonces se arrepintió después que le había dicho a él que tenía uno, que conocía uno que había quedado. El rey David tuvo misericordia al perdonarle la vida a Mefiboset, porque tenía que morir todo. En ese entonces, cuando un rey era quitado, toda su descendencia tenía que morir, ser limpia. No tenía que quedar nadie. Pero el rey David tuvo misericordia y le perdonó la vida a Mefiboset. ¿Me entiende? Por eso Mefiboset le dice aquí: ¿quién es tu siervo? Un perro muerto para que tengas de él misericordia. Imagínense cómo se humilló ese varón delante del rey. Y es que la verdad así era. No podía hacer nada, no se podía valer por sí mismo. Mefiboset estaba lisiado en sus pies. Imagínese si usted camina bien ahorita y Dios no lo permita, pero el día de mañana un problema, una enfermedad o cualquier cosa, le quitan los pies y entramos en silla de ruedas. ¿Cómo nos sentimos? Desgrabados, devaluados. Nos ven mal por toda la sociedad, nos ve despreciados, somos despreciados por la sociedad, ¿verdad? Porque así nos sentimos y así vamos a escuchar comentarios. Que no valemos nada. No, que hermano Marvin cuando predica me da sueño. No sabe de la palabra nada. Aleluya. Amén. Pero Dios tiene misericordia. Y como usted dijo, no dependemos del hombre, sino que dependemos de un Dios todopoderoso. Y cuando nosotros le clamamos a Él, dice que Él está, mire, presto a su oído, a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Él está, dice, siempre con el oído presto. Muchas veces no nos resuelve lo que le pedimos, no nos da lo que le pedimos inmediatamente, porque Él sabe que no nos conviene. ¿Me entiende? Pero va a llegar el momento en que Él sí nos va a dar. Y muchas veces el Señor nos responde que usted se queda admirado. Estoy seguro que ustedes han vivido esa experiencia. Algunos el Señor le ha dado la respuesta así como Macrowave dice de mi tierra, rápido. ¿Pero por qué? Porque el Señor dice: ok, aquí te doy, pero también quiero que tú me des a mí. Necesito que tú me des a mí, quiero escucharte. El Señor, si usted se aparta del Señor, Él sigue siendo Dios. A Él no pierde nada. Usted y yo somos los que perdemos cuando nosotros le damos la espalda al Señor. Él no, Él sigue siendo Dios, Rey de reyes, Señor de señores, por la eternidad, para siempre. Pero nosotros somos los que vamos a volver a lo de Bar. No, amada iglesia, no es así. Usted siga confiando en su Padre Celestial, el que le da la vida, el que le da la fuerza,
el que le da la salud, el que le ha dado una familia, el que le ha dado un techo donde vivir, el que lo ayuda y le da las fuerzas para que trabaje día con día. No es por nuestra propia fuerza, es el Señor que nos la da. Y tenemos que ser agradecidos, amada iglesia. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre eterno, porque Él dice que un corazón contrito y humillado no lo despreciará jamás. Amén. Hay poder en Cristo. Y ya vamos terminando, amada iglesia. El mejor ejemplo que nos enseña Urías Eteo es que él fue leal a su rey en la tierra mientras le sirvió, pero fiel a Dios hasta la muerte. También vemos que Urías no tuvo que tomar venganza por su propia mano, sino que Dios mismo hizo justicia por él. Mírenlo. Miren lo que yo analizaba y anotaba aquí en mi libro. Miren lo que dice Segunda de Samuel 19, 24 al 30, para que vayamos terminando, amada iglesia. Segunda de Samuel 19, 24 al 30. Miren lo que dice la palabra del Señor. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies. Escuche bien la fidelidad también de este varón. Dice, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él, a Jerusalén, a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, escuche la bienvenida que le dio el rey. En vez de haberle dicho, ¿cómo estás, hijo mío? ¿Cómo estás, hermano? Pero escuche lo que le dijo. Escuche. Dice, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mí, señor, el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor, el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? ¿Escuchó? Voy a dejarlo un poquito ahí, hasta el 28. ¿Qué le estaba diciendo Mefiboset?